Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estimados estudiantes, tengan ustedes un buen día. Hoy vamos a desarrollar una sesión de clases interesante. Para ello les voy a plantear una situación significativa, ¿no? Entonces, nos vamos a situar en este video. Para ello, quiero que puedan observar atentamente, detenidamente, para que puedan sacar algunas conclusiones y posterior a ello les voy a hacer unas preguntas. Temperaturas por debajo de los 0 grados y que podrían llegar hasta los menos 19 grados centígrados son las que se registran en Puno. Las personas más afectadas con este temporal son las que viven en las comunidades más alejadas, que no solo deben batallar contra el frío, sino que tampoco cuentan con agua y la cosecha se ha perdido a causa del hielo. Esta es la comunidad campesina de Jatucachi y está ubicada a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Acá se puede observar ríos congelados. La situación es extrema. El alcalde del distrito de Laraqueri, Erasmo Ramos Cutimbo, visitó esta comunidad. Como podemos observar en este momento, mira, solamente se puede encontrar hielo a causa de las heladas intensas que afecta a esta zona. ¿Cuánto de temperatura estará llegando? Nosotros estamos calculando ahorita que estamos por lo menos bajo 5 hasta 10 grados bajo cero. Las capas de hielo son demasiado gruesas. El frío no solo daña los campos, sino también la piel de las personas. Y los más afectados son los niños y los adultos mayores. En estos momentos nosotros tenemos niños afectados con neumonía, con resfrío y con gripe, ¿no? Los cuales están siendo atendidos en las mismas casas de las familias porque actualmente no se puede acceder, ¿no?, a los establecimientos de salud, ni mucho menos a los hospitales. Enseñan a ver tus manitos, ¿cómo están tus manitos? Manitos. Fue el propio alcalde quien llevó algo de comida y mascarillas para estas personas. Lo que pido es apoyo al gobierno central, al gobierno regional, para que nos puedan enviar abrigos para esta zona. Ahora temen que debido a este frío, sus animales mueran al no tener que comer. Muy bien, ahí estaba entonces un video en el cual estamos planteando una situación real, una situación significativa. Para ello te voy a hacer las siguientes preguntas. Vamos a formular algunas preguntas y además también a partir de ella puedes formular algunas hipótesis, ¿no? Es decir, algunas respuestas tentativas a este problema. La primera pregunta: ¿cómo estudian los científicos los efectos de las heladas en las células de las plantas? Es la primera pregunta. La segunda pregunta que te voy a hacer, obviamente te voy a dar el tiempo necesario para que puedas responder. La segunda pregunta es: ¿qué partes de la célula vegetal son afectadas por las heladas? Otra de las preguntas: ¿qué enfermedades suelen contraer las personas en épocas de friaje y heladas? Y otra de las preguntas también es: ¿cómo es la piel del niño en la imagen, obviamente del video que hemos estado observando? ¿Y por qué? Y otra de las preguntas: ¿por qué se dice que el frío intenso quema las plantas? Muy bien. Para poder, obviamente, responder estas preguntas, es importante comprender de que el tema que vamos a desarrollar básicamente está relacionado justamente con las células. Entonces, el título de esta sesión es Frío que daña células, tejidos y órganos, ¿no? Entonces, el propósito de esta sesión de clases, de esta experiencia de aprendizaje, es comprender cómo están constituidos los seres vivos mediante la observación y comparación de las diferentes formas, tipos y clases de células. Asimismo, serás capaz de explicar la estructura y función de sus principales partes para establecer semejanzas y diferencias entre las células eucariotas y procariotas. Entonces, todo ello con la intención de analizar y describir la estructura y la función que desempeñan los diversos tejidos en los animales y vegetales, ¿no? Entonces, dando la situación, esto del frío que daña células, tejidos y órganos,
Entonces podemos observar, por ejemplo, aquí la foto de un niño obviamente padeciendo el frío, obviamente debido a las heladas. Y por este lado también te voy presentando obviamente evidencias de que todos los años gran parte de nuestro país, en este caso del Perú, enfrentan problemas relacionados con los fenómenos naturales, ¿no? Principalmente por las bajas temperaturas, como es el caso de las heladas en los Andes, y el friaje en la selva, ¿no? Que es distinto decir friaje, obviamente esto se da solamente en la selva. Entonces, estos fenómenos obviamente afectan por igual a todos los seres, a todos los organismos, a todos los seres vivos, tanto animales y vegetales. Entonces, por ejemplo, las plantas obviamente están compuestas mayormente por agua, son afectadas al nivel de sus células, pues, ¿no? Y tejidos y órganos, obviamente. Ahora, entre los animales, como las alpacas, los ovinos, obviamente los más vulnerables son las crías, en este caso las hembras gestantes y animales longevos, es decir, animales ya mayores. Estos grupos obviamente son los más perjudicados, pues las bajas temperaturas afectan su sistema inmunológico, ¿no? Haciéndolos más susceptibles obviamente a enfermedades producidas por microorganismos que obviamente atacan a los pulmones. Ahora, los adultos obviamente sufren de hambre, pues obviamente no hay forraje, no hay pasto, vamos a decir, que comer, ¿no? Y obviamente y además presentan heridas en la piel, y obviamente estos obviamente son los causantes de las diversas enfermedades. Ahora, en caso de los niños y las niñas, o los ancianos y las ancianas, también son los más afectados por las bajas temperaturas, obviamente siendo víctimas de infecciones respiratorias, obviamente causadas por las bacterias y virus, pues, ¿no? En algunos casos, como en la región Puno, como es en nuestro caso, los infantes muchas veces son afectados por conjuntivitis causadas obviamente por la quemadura producidas por el reflejo del sol en la nieve, que obviamente esto debilitan las células de sus ojos, pues, ¿no? Entonces, esto vendría a ser obviamente casos relacionados a lo que viene a ser el frío, que obviamente daña a las células, ¿no? A los tejidos y órganos. Entonces, para poder comprender este fenómeno, si hablamos a nivel de las células, básicamente tenemos que preguntarnos, ¿no? ¿Qué son las células? ¿Cómo así afectan obviamente la helada hacia las células, ¿no? Entonces tenemos que tener un poquito de conocimiento de bases teóricas sobre la célula, qué son las células, tipos de células, ¿no? Entonces, o de repente podemos estudiar las formas, los tamaños de las células quizá. Entonces, veamos más información sobre ella, ¿no? Por ejemplo, si hablamos en este caso de la teoría celular, que obviamente vamos a establecer la línea del tiempo. Obviamente las células fueron descubiertas hacia el año 1675 aproximadamente, aquí, 1675 o 65 todavía, ¿no? Porque gracias al científico inglés Robert Hooke, ya cerca de 200 años después, gracias también al perfeccionamiento de los microscopios y las observaciones de muchos científicos, obviamente entre los que destacan está, en este caso, si observamos en la línea del tiempo, está por ejemplo Fleming, está Friedrich, de los que no mencionamos de repente aquí está por ejemplo Schwann. Obviamente ellos entendieron la verdadera importancia a la cual viene a ser la célula, ¿no? El estudio de la célula básicamente. Entonces, a lo largo de los años vamos a darnos cuenta, por ejemplo, como decíamos, Robert Hooke observó muestras en este caso de células a partir de una muestra de corcho, pues, en el microscopio, lógicamente, ¿no? Entonces ahí observó por primera vez algunas celdas a las que obviamente le llamó células. Ya en el año 1673, Anton Van, por ejemplo, hace la descripción de los glóbulos rojos, que obviamente son partes de las células, ¿no? Son parte de lo que viene a ser una célula, al igual que una bacteria, lógicamente. Ya en el año 1768 vamos a darnos cuenta de que otro de los científicos realiza los primeros experimentos de esterilización, ¿no? Ya en el año 1831 también Robert Brown
describe por primera vez el núcleo, en este caso de la célula, que es parte de una estructura principal, pues, ¿no? De los tipos de células, obviamente. Y en el año 1865, Mendel, obviamente a partir de aquí ya nace lo que viene a ser la genética. Entonces Mendel descubre las leyes de la herencia, que obviamente hablamos del ADN, pues, ¿no? Ya en el año 1869, si nos damos cuenta, Friedrich, ¿no? Ya en el espermatozoide, por ejemplo, de los peces y en otro material biológico, en este caso, observa algunos caracteres hereditarios, ¿no? Y en el año 1882, Walter Fleming comprueba la división de la, en este caso, de la célula, ¿no? La división a nivel de cromosomas, que es parte del proceso de la división celular. Y de esta manera se va estableciendo lo que viene a ser la teoría celular, ¿no? Si nos damos cuenta, entonces esto ha estado ocurriendo a lo largo de los años, ¿no? Que obviamente ha sido debido al estudio, en este caso a la investigación, y posterior a ello se concretó con la teoría celular. Entonces, en los trabajos realizados o desarrollados en la teoría celular, obviamente se consideran actualmente las bases de la biología moderna. Gracias a ellas se puede definir qué es una célula. Entonces, podemos decir que la célula, aquí observando en la presentación, nos damos cuenta que la célula es la unidad estructural o anatómica de todos los seres vivos. También vamos a decir que la célula es la unidad funcional, es decir, fisiológica, pues, ¿no? La fisiología estudia las funciones, entonces es una unidad funcional de todos los seres vivos. También podemos concluir de que la célula es la unidad genética. ¿Por qué genética? Porque obviamente está relacionado con la reproducción, con el origen de los seres vivos, es decir, de todas las células, ¿no? Desde las células, en este caso, desde los seres unicelulares hasta los seres más complejos, que serían seres pluricelulares, pues, ¿no? Muy bien, entonces ya sabemos que es una célula, ¿no? La célula entonces es una unidad funcional, una unidad estructural, anatómica, una unidad genética, pues, ¿no? Que compone a un ser vivo. Muy bien. Si observamos aquí en la imagen, vamos a darnos cuenta de que las primeras observaciones de células fueron realizadas obviamente en la corteza de un árbol, pues, ¿no? Hace rato decíamos de que Robert Hooke lo había observado en pequeñas celdas en una muestra de corcho, pues, ¿no? Entonces aquí tenemos esa imagen, básicamente. Aquí pequeñas celditas es lo que básicamente había observado Robert Hooke. Muy bien. Entonces, ahora vamos a hablarles sobre lo que viene a ser la forma y tamaño de la célula. Esto es importante porque si observamos una célula, básicamente no la podemos observar a simple vista, porque tienen tamaños ínfimos, ¿no? Tienen tamaños que son de tamaño muy pequeño, pues, ¿no? De la misma forma, si hablamos de su estructura o de la forma, valga la redundancia, tienen diversas formas, lógicamente, ¿no? Como observamos en la imagen. Algunas son esféricas, algunas tienen forma ovalada, forma alargada, ¿no? Otras no tienen formas definidas de pronto, o las otras tienen formas estrelladas y así. Entonces, una de las células más grandes, vamos a decir, es el huevo de la gallina, o de repente algún ave. Entonces, esa es una célula también, ¿no? Entonces, hay células también muy pequeñas que no se pueden observar a simple vista. Como les decía, se necesita de microscopios, ¿no? Muy bien, aquí entonces observamos, por ejemplo, el glóbulo rojo es una célula sanguínea, tiene forma ovalada, si te das cuenta, ¿no? Que obviamente tienen distintos tamaños que están en micrómetros. Aquí tenemos, por ejemplo, la célula muscular, obviamente del tejido muscular. Este es del tejido muscular liso, ¿no? Si observamos, entonces tiene una forma alargada, ¿no?
al igual que el espermatozoide, que es una célula reproductiva masculina también. Tenemos también aquí el glóbulo blanco, que es muy diferente al glóbulo rojo, es una célula sanguínea también, ¿no? La forma obviamente es de una forma no definida, en cambio esta es una forma ovalada, la del glóbulo rojo. Aquí también tenemos la célula, en este caso las plaquetas. Obviamente no son células, pero en este caso en realidad son fragmentos, ¿no? En este caso de la célula. Entonces no son células completas, vamos a decir. Aquí tenemos, por ejemplo, el hepatocito, que es una célula del hígado. También tiene una forma diversa. Y aquí tenemos la neurona, que tiene forma estrellada. Y lógicamente esta es obviamente una de las células que no se pueden regenerar. Y así, tenemos muchas células por aquí, ¿no? Entonces tienen diversas formas. Entonces, cabe mencionar de que el tamaño de las células es muy variable. Por ejemplo, una bacteria puede medir entre 1 a 2 micrómetros de longitud. Mientras que una célula nerviosa, por ejemplo, el de las ballenas tienen sus células nerviosas, pueden llegar a medir varios metros, ¿no? Es decir, se pueden ver seguramente. Entonces, ahora en caso de las formas, obviamente las formas son de diversas formas, pues, de las células, ¿no? Son muy variadas, como he indicado, otras son cilíndricas, como hemos observado, algunas son esféricas, estrelladas, de disco, forma de disco, etc. Entonces la mayoría tiene, obviamente, volumen, y muy pocos son planas también, ¿no? Entonces, eso vendría a ser la forma y tamaño de las células. Ahora, esto de la forma y tamaño de las células, lógicamente se puede observar gracias a un instrumento que a lo largo del tiempo, un equipo, vamos a decir, se ha desarrollado, lo que son los microscopios ópticos y electrónicos, pues, ¿no? Entonces, estas nos permiten observar, analizar, en este caso, de repente, células, microorganismos de diferentes tamaños, pues, ¿no? Entonces, gracias a los microscopios se puede observar a esos seres que tienen de repente tamaños ínfimos y que se puede ampliar por la imagen, y gracias a ellos también se puede estudiar a estos microorganismos, al igual que la célula. Entonces, es muy importante entonces esto del microscopio, que ha sido descubierto hace años. Muy bien, lo vamos a ver más adelante esto. Ahora vamos a hablar sobre los componentes comunes de una célula. Entonces, existen organismos unicelulares, como hemos indicado, como son las bacterias, las amebas, entre otros, ¿no? Y que obviamente están formados por una sola célula. También existen seres multicelulares o pluricelulares, vamos a decir, como son las hormigas, los animales, mamíferos, por ellos, por ejemplo, tienen millones de células, ¿no? Que forman, en este caso, un organismo, un ser vivo. Entonces, en caso de una célula, si llegamos a estudiar, obviamente vamos a tener sus componentes, es decir, tienen partes, ¿no? Tiene estructuras. Entonces, seguramente te acuerdas, por ahí, de repente has realizado bibliografía, ¿no? Tiene membrana celular, tiene citoplasma, tiene núcleo, algunas partes principales. Pero más allá de ello, tiene también organelos que cumplen unas funciones principales. Entonces, para ello te voy a invitar para que puedas ver el siguiente video. Muy bien, ahí tenemos, por ejemplo, el nucleolo, que su función obviamente es la síntesis de los componentes de ADN, ARN, ahí tenemos también el núcleo. El núcleo obviamente tiene una función que controla las características hereditarias de un organismo. Es una función principal, ¿no? Y es la responsable, en este caso también, de sintetizar proteínas, ¿no? Ya sea a nivel de la división celular, del crecimiento y entre otras funciones también. Ahí tenemos el ribosoma.
El ribosoma obviamente tiene una función que también es la de sintetizar proteínas, ¿no?, en un proceso conocido como traducción. Tenemos también otra de las estructuras, que es la vesícula de secreción. La función obviamente es de almacenar, transportar, o también se puede decir digieren, pues, ¿no?, productos residuos celulares, ¿no?, en partes, funciones principales de algunas células. Tenemos el retículo endoplasmático rugoso, que su función obviamente también participan en la síntesis de las proteínas, ¿no? También tenemos el aparato de Golgi, y también tiene otra función, que la función es modificar las sustancias que son sintetizadas por el retículo endoplasmático rugoso, ¿no? Tenemos también el citoesqueleto. Su función es, obviamente se encarga de proporcionar la estructura, la forma en este caso de una célula, y sirve también como andamiaje para que se puedan fijar y conectar diversos organelos, ¿no? También tenemos el retículo endoplasmático liso. Su función es también de síntesis, de almacenamiento y de transporte de lípidos. También la decodificación, actúa como reserva también de calcio, ayuda en la detoxificación también, ¿no? Están las mitocondrias. Las mitocondrias son como los pulmones de una célula. Entonces, su función es generar energía para mantener la actividad, en este caso la actividad celular, mediante procesos de respiración aerobia, ¿no? Los mitocondrias funcionan como centrales energéticos también, ¿no? Sintetizan el ATP. La vacuola es como el que almacena, ¿no? Almacena agua, por ejemplo. Entonces su función es básicamente de almacenar, en este caso, productos también de desechos, almacenan agua, ¿no? Mantienen el equilibrio del pH. Tenemos también el citosol. El citosol tiene una función también de traducción, en este caso de señales desde la membrana celular hacia, en este caso, sitios dentro de la célula, ¿no?, como el núcleo o los organelos. También la función de transporte de metabolitos. Tenemos los lisosomas. El lisosoma también tiene función. Su función obviamente está relacionado con, bueno, de hecho contienen enzimas que van a descomponer los lípidos, en este caso los polisacáridos, las proteínas, lo que son encargados de la digestión celular. Es como el estómago, ¿no? Se encarga de la digestión. Los centriolos. El centriolos también es otro organelo. Su función es de formación y organización, en este caso, de los filamentos que constituyen obviamente el uso acromático cuando ocurre la división del núcleo celular. El centriolo básicamente es como el aparato reproductor, ¿no? Muy bien, eso vendría a ser los componentes comunes de la célula. Muy bien, ahí estaban entonces las principales componentes comunes de las células. Muy bien, entonces, como nos hemos dado cuenta, es bien complejo de hecho estudiarlas, porque cada organelo cumple distintas funciones. Ahora vamos a observar el núcleo, que de hecho lo hemos visto, pero es un organelo importante que es parte de la célula, que obviamente el núcleo es como el cerebro, ¿no?, de la célula, y obviamente es uno de los organelos más grandes de las células eucariotas. ¿Por qué? Porque obviamente dentro de ella es importante porque contiene ADN, ¿no?, que es una sustancia, que está el ADN, que es una sustancia que obviamente guarda la información genética de cada individuo. Cuando digo guarda la información genética, significa, por ejemplo, que guarda algunos caracteres hereditarios, por ejemplo, el color del ojo de una persona, el color del cabello, de repente. Pues esos rasgos genéticos, esa información se guarda en el ADN, ¿no? Entonces, el ADN del núcleo dirige también todas las actividades de la célula. Por eso les digo que es el cerebro de la célula. Pues ahora, cuando la célula se reproduce, la información genética
se transmite a otras células también, es decir, de padres a hijos, ¿no? Por eso que muchas veces nos parecemos a papá, o a veces a mamá, o a veces al vecino, ¿no? Bueno, en realidad podemos deducir, bueno, es una broma, podemos deducir de que las herencias o la información genética se transmite de padres a hijos. Muy bien, entonces aquí por ejemplo estamos observando el núcleo, la estructura del núcleo. Aquí está el nucleolo. El nucleolo obviamente es un cuerpo esférico, aquí color verde, lo vemos aquí en la imagen, que obviamente contiene el ARN en su interior, ¿no? ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos, a ver, el jugo nuclear. El jugo nuclear obviamente es un líquido viscoso en el que se encuentra disuelto, por ejemplo, todas las sustancias necesarias para, obviamente, para que el núcleo cumpla sus funciones principales, ¿no? Esto que vemos aquí adentro se llama cromatina, que es parte de los cromosomas. Es decir, si hemos ampliado aquí una imagen grande, pues vienen a ser como la estructura, en este caso de un ADN, ¿no? Entonces la cromatina obviamente se enrolla y se empaqueta formando unidades independientes llamadas cromosomas, eso que les decía, ¿no? ¿Qué más? Tenemos aquí la membrana nuclear como un envoltorio. Obviamente es un tejido de forma laminar que separa el contenido del núcleo, en este caso del citoplasma, y presenta obviamente pequeños poros que obviamente facilitan el transporte de sustancias, pues, ¿no?, entre el núcleo y el citoplasma. Muy bien, eso vendría a ser entonces el núcleo. Bien, aquí por ejemplo observamos lo que hace un momento les decía, el microscopio óptico y electrónico. Este es un microscopio óptico. Muchas veces seguramente se han preguntado, este es un instrumento en realidad de laboratorio que nos permite observar diminutos, en este caso organismos como bacterias, microorganismos, de repente otras células, nos permite observar tejidos, y en fin, entonces un microscopio básicamente tiene partes, ¿no? Aquí está la parte ocular, aquí tiene el revólver, esto vendrían a ser los objetivos, esta parte vendría a ser, bueno, aquí tenemos las pinzas, pues, ¿no? Esto viene a ser la platina, esto viene a ser el condensador, esta parte inferior vendría a ser la fuente de iluminación, para hacer una luz, esto vendría a ser el tornillo micrométrico que regula obviamente, para, al momento de observar nos permite divisar a la imagen lo que queremos observar, ¿no? Y este es el tornillo macrométrico, y esto vendría a ser la columna, y así. Muy bien, vamos a culminar con esta sesión. Les voy a dejar unos retos. ¿Cómo se llama la disciplina que estudia la célula? ¿Cómo surge la palabra célula? ¿Cuáles son las funciones vitales de los seres vivos? ¿Dónde están contenidos los caracteres hereditarios? Lo hemos explicado. Y finalmente, bueno, hasta aquí los retos me lo entregan obviamente en el horario respectivo, salvo esta pregunta que la tienen que entregar en la próxima sesión de clases, que es realizar un plano o tendrías que esquematizar cómo fabricarías tu microscopio casero, por ejemplo, ¿no? Un microscopio casero. ¿Cómo harías un microscopio? Esa sería la pregunta en todo caso. Entonces, te voy a invitar a que puedas investigar cómo puedes fabricar tu microscopio. Imagínate, hace 200 años atrás, Zacarías Janssen fabrica un microscopio. Entonces, pienso que sí lo podemos hacer, ¿no? Podemos hacer un pequeño microscopio, o al menos podemos armar nuestro plano, nuestro esquema, digamos. Entonces, ese sería el trabajo. Muy bien, hasta aquí la sesión de clase. Nos vemos en una próxima sesión de clase. No se olviden de visitar nuestra fanpage. Estamos a través de Alquimia Educa, también en YouTube estamos a través de Educa Alquimia. Muy bien, nos vemos en otra sesión de clase.